Bien, el hermano Demas y ellos no fueron por muy largo tiempo. Después de un tiempo finalmente dijeron, después que los de Texas se habían metido, y entonces dijeron, ahora sí vamos para allá. Yo dije, ustedes debieron haber ido hace mucho tiempo, pero ellos no lo hicieron. Demas dijo, yo cometí un gran error en eso, al no haberlo hecho, hermano Branham. Yo dije, si hubieran ido allá, lo hubieran tenido todo. Bien, ellos no quisieron escuchar. Entonces, antes de irnos esa noche, del lugar donde estábamos almorzando, el Espíritu Santo me mostró una grieta en la tierra y ahí estaba lleno de petróleo. Y estos lugares donde se desbordaba en Kentucky eran solamente pequeños pozos de petróleo, de donde estaban sacando. Pero esto acá venía de la torrente principal. Y yo dije, hermano Demas, ahí está. Así que comenzaron a buscarla. Dijeron, venga y díganos dónde está el pozo de petróleo. Yo dije, oh no. Vean, no usamos el don de Dios para comerciar. No. Él podía decirme dónde estaba, pero yo no tengo ninguna necesidad de eso. Yo ni siquiera tendría suficiente fe para pedir eso, ¿ven? Si yo tuviera necesidad de eso, yo creo que si le preguntara, él me diría. Pero vean, primero sus motivos y objetivos tienen que ser correctos. Usted tiene que tener razones para esto. Dios no le da estas cosas solo porque usted se las pide, y uno no puede pedir en fe a menos que haya un objetivo real para eso, de estar en la voluntad de Dios. Vea usted, si usted quiere estar sano, ¿para qué quiere estar sano? ¿Ven? Si usted quiere ser sanado, ¿cuál es la razón que usted quiere ser sanado? ¿Qué le está diciendo usted a Dios? ¿Qué quiere usted hacer con su vida cuando sea sanado? ¿Ven? Uno tiene que tener un motivo y objetivo, y esos dos tienen que estar correctos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces es cuando la fe le es revelada a usted, y Dios por su soberana gracia coloca ahí la fe, y entonces ahí termina el asunto. ¿Ven? Ahora miren. Ahora, para verificar esa palabra, cuando los hermanos llegaron allá, un individuo fue y compró un poco de cosas y vendió contratos y defraudó al otro de cierta manera. Yo dije, vean, eso no va a funcionar. Ahora, para confirmar la profecía, a 100 metros de donde estos hombres estaban perforando su pozo, algunos hombres encontraron el chorro grande. Y ahí está, 1,100 barriles de petróleo en mediodía, o algo así, y todavía los está dando, ahí en aquella fuente principal. Pero solo para cumplir con la profecía, la palabra que había sido dicha que eso existía, ahí estaba. Los demás pozos casi por todo Kentucky se han secado. Pequeños pozos, los bombeaban por un tiempo y se secan. Solo eran los rebozos de este, ¿ven? Pero por causa del egoísmo que entró entre ellos, los objetivos estaban errados, firmaron un poco de cosas, será de esta manera, cuando ellos habían prometido que lo harían para el reino de Dios, pero parecía que era para ellos mismos, ¿ven? Y eso no funcionará, ninguna cosa egoísta funcionará. Sus motivos y objetivos tienen que ser exactamente y perfectamente correctos, entonces usted ahí tiene fe para pedir. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos. Tenemos que tener confianza. Yo deseo esto para la gloria y honra de Dios. Entonces fe tiene un canal por donde entrar. Y si no lo tiene, entonces lo que usted tiene es fe mental, intelectual y no la fe genuina de Dios. Esa fe intelectual no lo llevará a ningún lado. Quizás lo haga emocionarse, pero no le dará la sanidad que usted busca. Entonces Job, examinándose a sí mismo con la fe genuina que Dios le había dado a él, que él era justo, que él había hecho todo lo que Dios requería de él. Ahora, cuando es cuestión de nosotros recibir la oración por nuestras enfermedades, me pregunto si hemos hecho todo lo que Dios requiere de nosotros. ¿Hemos seguido cada ápice de la Escritura? ¿Le hemos dado a Él nuestros corazones y vidas para el servicio? ¿Cuál es la razón por la cual usted quiere ser sano? Esa es la razón por la cual uno no puede obtener suficiente fe, ¿ven? Porque quizás usted no ha hecho estas cosas con Dios sinceramente de su corazón, como lo hizo Ezequías. Le dio el propósito a Dios que él quería poner su reino en orden. Y Dios mandó su profeta de nuevo y le dijo que él sería sanado, ¿ven? Pero usted tiene que tener esas cosas en orden primero. Así que cuando uno llega a estos lugares y sabe que le ha sido revelado a usted por la palabra de Dios, por la revelación, por la palabra que Dios requiere de usted, entonces usted tiene fe genuina. Ahora, así como Abraham cuando tenía 99 años, creo que es Génesis 17,
Dios se le apareció a este anciano, ya de 99 años, cuando ya casi tenía los 100 años. Él había estado esperando en aquella promesa todos esos años. Él se le apareció en el nombre de El Shaddai, el de los pechos. ¿Y qué motivación fue? No obstante, la promesa no se cumplió en ese entonces. Pero le dijo a Abraham, yo soy el todopoderoso Dios, el Shaddai, el dador de fuerza, el Dios de los pechos. Como les he dicho antes, como ese bebé que está inquieto y enfermo, llorando, y es colocado al pecho de su madre, y amamanta su fuerza de ella. Porque está satisfecho mientras está amamando, porque el único acceso que tiene y conoce es el seno de la madre. No conoce ninguna dosis de medicina. Usted puede darle una dosis de medicina y él gritaría y lloraría. Póngale una inyección en el brazo y seguirá llorando. Pero el único acceso para satisfacerlo es el seno de la madre. Y él dijo, Abraham, eres viejo y tus fuerzas se han ido, tus brazos se han secado y tu virilidad se ha ido, pero yo soy tu madre. Solo agárrate de mi promesa y sé satisfecho mientras esperas. Él descansó. Ahora, así debe ser con cada creyente. No importa qué tan mal sea el cáncer, o cuánto tiempo lleva sentado en esa silla de ruedas, o cualquiera de esas cosas, si usted solo puede captar esa revelación de Dios. Entonces esté satisfecho, sabiendo que sucederá, porque fe espera pacientemente por la promesa. ¿Ven? Job sabía que él estaba correcto. Cuando nos damos cuenta aquí en la Escritura que estas personas vinieron a él, miembros de la iglesia. Todo lo que alguna vez pareció precioso para él se le había volteado en contra. Y trataron de acusarlo de ser un pecador secreto, porque todas estas cosas le habían sucedido. Aún hoy se escucha gente que dice, te lo dije, míralo. ¿Ven lo que? Eso no es enteramente la verdad. Algunas veces es Dios probando a su gente. En este caso era Dios probando a Job, el mejor hombre que había en la tierra en ese tiempo. Ahora, él lo estaba sosteniendo entonces porque él sabía que Job era un profeta que tuvo una visión de Dios, que él había hecho exactamente como Dios le había dicho que hiciera, y Dios estaba comprometido en mantener su promesa con él. Oh, todos los cristianos tienen que ser así. Cuando la última lucha de nuestra vida venga y la muerte comience a sonar en nuestra garganta, todavía debemos mantenernos firmes y recordar que Dios dijo, yo os levantaré en el día postrero. ¿Ven? Hay que mantener eso. Eso, nuestro testimonio, nuestro lugar en Cristo, nuestra posición, lo que somos, sabiendo que hemos guardado toda palabra de sus mandamientos. Bienaventurados son aquellos que guardan sus mandamientos para que tengan el derecho de entrar. ¿Ven? Y cuando nosotros sabemos que no importa lo que cualquiera haya dicho, hemos guardado todo mandamiento que vemos en la Biblia, que Dios nos ha dicho que cumplamos, con reverencia, amor y respeto para el Creador, quien escribió la Biblia. Decimos, el hombre la escribió. La escribieron santos hombres de la antigüedad, inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ven? Dios la escribió a través del hombre. Como un profeta que habla su palabra, no es la palabra del profeta, es la palabra de Dios a través del profeta. Esa es la razón que tiene que cumplirse, si verdaderamente es la verdad. Ahora, vemos este gran hombre. Y recuerden, Job no tenía Biblia para leer en su día. No, él solo se dirigía por inspiración. Él era un profeta a quien la palabra del Señor viene. Él solo tenía que ser inspirado porque él conocía su posición, que él era profeta de Dios. Ahora, la única cosa que tenía que suceder era que la inspiración le cayera. Y entonces él sabía que lo que él decía acontecería, porque era por inspiración. Eso es lo que la iglesia, si está en orden, puesta en orden, solo tiene la mecánica lista, y entonces solo necesita la dinámica. En esta noche, si alistamos la mecánica, alistando correctamente nuestros corazones, las cosas que sí podemos hacer, seguir cada palabra, seguirle a Él en el bautismo, seguirle a Él cada orden que nos dijo, alistar la mecánica y pararnos ahí, entonces estaremos listos para que la dinámica sea encendida, y solo Dios puede hacer eso.
Y eso es dejar caer en su corazón aquella fe que dice, ahora mismo soy sano. Entonces no importan las circunstancias, de todos modos usted ya es sano, porque es fe. Es por fe que usted es sano. Él tenía un canal de comunicación con Dios que él había obtenido por inspiración. Él tenía un modo de hacerse a sí mismo a un lado y dejar que Dios entrara. Y él sabía que él estaba justificado. Era un don para la gente, no para Job, pero para la gente. Para esto es que son todos los dones divinos, para servir al pueblo de Dios. No todo el mundo ha sido ordenado para ser profeta. No todos ustedes no han sido ordenados para orar por los enfermos. No todos ellos han sido ordenados para ser pastores y demás. Pero es un canal que Dios ha abierto para ellos. Y aún como lo tuvimos esta mañana en la lección, que un hombre no tiene ningún negocio desviándose al canal de otro hombre. No importando qué tan inspirado esté él, o cuánto parezca, qué tan bien. ¿Cuántos estuvieron en la reunión esta mañana? Veamos las manos. ¿Ven? No pueden. Ahí estaba David, tan inspirado como podía estar. Toda la gente gritando y glorificando a Dios por una razón que parecía ser exactamente escritural, pero él era la persona equivocada. Esa inspiración debió haber venido a Natán, no a David. Vean, él ni siquiera consultó a Natán. ¿Ven lo que sucedió? Vean, Dios dijo que él nunca hace nada hasta que él se lo revele a sus siervos los profetas. Y Job era el profeta para ese día. Ahora, la única cosa que Dios había hecho con Job, siempre le había dado sabiduría y su palabra e inspiración, pero él no podía conseguir la inspiración. Pero él conocía todas sus mecánicas, él había ofrecido el holocausto, él había hecho todo lo que él sabía que era correcto, pero él no podía obtener una palabra de Dios. Pero el diablo no podía moverlo. Ahí lo tienen. Ahora, ahí está usted cuando se ora por usted. No tiene que volver corriendo por una fila o dejar que otro ore por usted. Cuando usted sabe que ha hecho exactamente lo que Dios le dijo que hiciera, ¿ven? Entonces espere que ese canal de inspiración sea abierto para usted. Y ahora estoy sano. Cuando cae adentro así, entonces todo queda concluido. Oh, usted no necesita filas de oración ni nada. Todo está concluido. Le ha sido revelado a usted. ¿Ven? Así como el anciano profeta a la venida del Señor Jesús, nos damos cuenta que le fue revelado a él, el anciano sabio, que él no vería muerte hasta que él viera el Cristo del Señor. Y él creyó eso, y lo esperó. Y la gente pensó que estaba loco. El viejo ha perdido su mente. Pero él aún lo creía. Nada lo podía sacudir de todo esto. Él sabía que Dios se lo había revelado. Porque la Biblia dice, fue revelado a él por el Espíritu Santo. Simeón, entrando al templo en aquel momento, caminó hacia allá y alabó a Dios y dijo, permita que tu siervo se vaya en paz. Cuando levantó al bebé, mis ojos han visto tu salvación. Vean, él sabía que él lo iba a ver. ¿Cuántos bebés él visitaría cada día? Él sabía que Dios le había revelado a él que vería al Cristo antes de morir. Simeón lo creyó. Ahora, cuando le es revelado a usted que usted mismo ha recibido la promesa de Dios, la inspiración, usted siendo cristiano, eso le impactó. Usted ni siquiera necesita una línea de oración. Lo único que usted necesita es un corazón abierto, cuando toda la mecánica esté lista, y deje que entre la inspiración, y entonces nada podrá cambiar su mente. Usted ya lo tiene. Aparte de eso, no tendrá ningún provecho. Ahora noten, Job necesitaba un canal de inspiración. Él lo tenía abierto. Él tenía un canal para comunicarse con Dios, por su inspiración. Él tenía la manera de hacerse a un lado y dejar entrar la palabra de Dios. Noten cómo ellos venían a consultarle desde el oriente y del occidente, la gente buscándole porque sabían que lo que Job decía era la verdad. Ellos sabían que ese hombre decía la verdad, porque lo que él profetizaba, eso sucedía. Así que la gente venía del oriente y del occidente. Él dijo que iba a los mercados, y los príncipes jóvenes del oriente se inclinaban ante él solo para oír una palabra de consolación de él, de su gran y poderosa sabiduría, porque ellos sabían que el hombre era honesto. Él no quería vanagloriarse a sí mismo, no tenía intenciones ocultas, ni alguna influencia que ejercer. Él simplemente era un profeta honesto ante Dios. Y ellos tenían confianza en él, y todos venían del oriente y del occidente, solo para hablar con él por un momento. La Biblia habla de él,
Pero vean, él carecía inspiración para decirle a él de qué se trataba todo esto. Dios permitió que sucediera y no le dijo a él. Entonces un día nos damos cuenta que en eso, ese es el tiempo en que todo el mundo, mientras usted pueda ayudarlos, todo bien. Pero cuando ellos entran en desacuerdo con usted, ahí es cuando comienzan los problemas. Pero solamente él sabía que estaba correcto. Su palpitación de fe por escuchar la palabra de Dios hablarle a él sabía que era la verdad. Sí, Señor, él conocía la voz de Dios. Nadie podía engañarlo en eso porque él la conocía. Pero cuando algo le es revelado a usted, quizás contrario a lo que la gente piense, ahora estoy hablando en la línea de profetas. Una vez que Dios revela algo, lo cual si hay un secreto que venga de Dios para que se dé a conocer a la gente, nunca vendrá a través de un seminario, nunca vendrá por un grupo de gente, nunca fue así. Siempre lo hará, lo hace y lo hizo por un individuo, un profeta. Amós 3:7, vean, el Señor no hace nada excepto primero Él lo revele a través de sus profetas. Y ahora, Job tenía un mal, pero no podía obtener la inspiración, y eso lo estaba preocupando. Y eso, cuando uno llega a esa clase de encrucijada, ahí es cuando el enemigo entra prácticamente a cada amigo que uno tiene. Y ellos comenzaron a acusarle a él. Oh, debió haber sido una cosa miserable para él al saber que sus amigos le acusaban. Y Satanás entonces va y se une con el enemigo. Ahí es cuando Satanás entra. Entrégamelo y haré que él te maldiga haré que él niegue su mensaje. Haré que te maldiga. Haré que se retracte y que diga, eso todo estaba equivocado. Entonces lo probó con todo lo que podía, con todos los grandes hombres y amigos que él antes tenía. Pero Job se mantuvo firme, porque él sabía que había escuchado la voz de Dios. Oh Dios, ayúdame mañana en la noche, que yo pueda traer las alas de una paloma. Vean, yo escuché la voz de Dios que dijo algo, y va a suceder de esa manera. Así como estas otras cosas han sucedido, esto va a suceder. Ahora, Job sabía que iba a suceder, y él sabía que Dios le había dicho eso, que él era justo, pero ellos lo hicieron un pecador, así que él esperó por la inspiración. Satanás metiéndose en toda la gente, y él vino con sus supuestos consoladores y acusándole, pero eso no lo movió para nada. Pero cuando la palabra de Dios le fue vindicada a él había escuchado de Dios por el escuchar del oído, pero un día, estando en su punto más bajo, y mientras allí estaba sentado, y todos acusándole, inclusive su esposa diciéndole que él estaba errado, él estaba rascándose la sarna, y vino Eliú y lo reprendió por ser tan egoísta, por la manera en que él estaba acusando a Dios y demás cosas. Entonces fue cuando le impactó la inspiración. Ahí fue cuando los relámpagos comenzaron a destallar, los truenos comenzaron a rugir. Ahí fue cuando la inspiración impactó al profeta, y se levantó y dijo, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Él había estado hablando de los árboles, la vida botánica, cómo es que muere y vive de nuevo. El agua la trae de nuevo, el olor del agua, la esencia del agua, los resultados del agua derramándose sobre un árbol, una semilla que entró en la tierra. Él dijo, pero el hombre yace y entrega su espíritu, sus hijos vienen a honrarle, y él no lo percibe. Oh, que tú me escondieras en la tumba, Job 14, hasta que tu ira haya pasado. Él dijo, pero si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tú has puesto límites que yo no puedo pasar. Y así. Él sabía todas estas cosas. Él vio el árbol vivir, pero ¿qué sucedía con un hombre cuando él moría? Él no se levantaba de nuevo. Así que Dios le estaba mostrando este Redentor. Él quería saber si había alguien quien pudiera interceder por él. Él había intercedido por tantos, pero ¿habría alguien que pudiera hablar por él? ¿Podría haber alguien que pusiera su mano sobre Job, o sobre un hombre pecador, y un Dios santo, y formar un puente? ¿Podría él ir a su casa y tocar a la puerta? ¿Abriría él la puerta para hablar con él un rato?
Pero entonces, cuando la inspiración bajó a su corazón, entonces él podía ver a Dios. Los relámpagos estaban destallando, los truenos estaban rugiendo. Y cuando eso ocurrió, él se puso de pie y dijo, yo sé que mi Redentor vive, mi Redentor, y al fin se levantará sobre el polvo. Vean, él había comenzado a ver la reacción de Dios hacia su fe. Ahora, nos preguntamos si podemos ver a Dios. ¿Habrá una manera que le podamos ver? Ahora, aquella era la única manera que Dios tenía de probar a Job. Él dijo, de oídas te había oído, mas ahora te veo. Mas ahora mis ojos te ven. La visión de lo invisible había sido hecha clara. Él vio la nube girando alrededor. Él escuchó el destello del relámpago, lo vio. Y vio el rugir del trueno, quizás en un día despejado. Y él vio que Dios estaba en aquella nube y en esos relámpagos. Él podía ver a Dios con su ojo natural. ¿Ven? Porque lo invisible fue hecho visible. La visión visible de otros fue entonces vindicada claramente al ojo natural. Así como la fe con las obras, como hablamos anoche. Abraham tampoco tenía Biblia para leer, pero él era un profeta, su visión y su fe. Y les parecía errado a otros que él pensara de esa manera, que él pensara de que ellos iban a tener un bebé. Pero ellos sí tuvieron el bebé, porque su visión del bebé era de lo que él estaba hablando. Voy a tenerlo, voy a tenerlo. Pero cuando el bebé nació, entonces las otras personas vieron con el ojo lo que él había visto en la visión. Y cuando usted comienza a actuar sobre lo que usted cree en su corazón, entonces la gente conoce a Dios y sabe lo que está sucediendo con usted por la manera que usted actúa. Así es como usted ve a Dios con el ojo. Pero para él, aunque él había hecho lo que era bueno, todo lo que él había hecho por otros, él necesitaba que alguien intercediera por él. Cuando vino el nacimiento del bebé, de Isaac, la inspiración que le había guiado a esto había vindicado su visión al punto que la gente podía ver que lo que él había visto en visión era realmente la verdad. Ahora, algunas veces estos grandes impulsos de fe vienen justamente en el tiempo de crisis. Normalmente son las crisis que nos conducen a esto. Fue una crisis que llevó a Job a ese lugar, pues él estaba al final de su vida. Sus hijos estaban muertos y sus camellos, y todos sus bienes ya no existían, habían sido destruidos. Y su propia vida había brotado desde la corona de la cabeza hasta las plantas de los pies con una sarna. Era una crisis que lo presionaba. Ahí fue cuando la inspiración le impactó. Oh, hombres y mujeres, en esta noche, si pudieran mirar alrededor y ver qué tan cerca estamos a la venida del Señor. Ustedes que han aplazado el bautismo del Espíritu Santo. Ustedes quizás han dependido de alguna sensación o algo que han hecho que Satanás pueda personificar y no pueden tener el verdadero Espíritu por dentro para llegar hasta la meta con las promesas de Dios. ¿Cómo puede un hombre que dice tener el Espíritu Santo negar una palabra de esta Biblia y decir equivocado? No puede hacerlo. No importa qué tan religioso sea usted, ni a cuántas iglesias pertenezca, o en cuántos libros esté su nombre, si el genuino Espíritu Santo está en usted, lo cual es esta palabra manifestada, usted verá el mensaje y la hora, porque es el Espíritu Santo que lo hace. Pero tiene que haber algo que encienda eso, el impacto de inspiración. Y si usted riega agua en la tierra, y no hay semilla allí para impactar, ¿cómo entonces puede producir algo? No hay nada ahí que pueda salir. Eso es que solo los elegidos de Dios lo verán. Los elegidos de Dios lo vieron en el tiempo de Noé, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de Lutero, en el tiempo de Wesley, en el tiempo pentecostal. Porque esa era la semilla que estaba en la tierra cuando esta inspiración fue derramada. Ahora, mientras la inspiración es derramada para reunir a la novia, solo serán los elegidos los que la podrán ver. Jesús dijo, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños, los cuales aprenden. Ahora, la inspiración tiene que impactarlo. Ahora, cuando la inspiración le impactó, con eso tuvo. Él entonces lo tenía. Ahora nos damos cuenta que viene un tiempo de estas crisis cuando la presión está encima. Y miren alrededor hoy. Vean la condición en que vivimos. ¿No estamos viviendo en una moderna Sodoma y Gomorra? ¿No ha vuelto el mundo? Allá fue un mundo gentil que fue destruido por fuego.
¿No dijo Jesús en San Lucas capítulo 17, en los versículos 28, 29 y 30, que así como fue en los días de Sodoma, así también será en la venida del Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre esté siendo revelado? ¿Qué es revelado? Es un secreto dado a conocer, una revelación. Es para revelar o dar a conocer un secreto. Ahora, estas cosas que han estado escondidas a través de las edades de la Iglesia, ahora están siendo reveladas, dadas a conocer. Ahora, nosotros pudiéramos decir eso, pero si Dios no respaldara eso, estaría errado. Vean, Dios no necesita que nadie interprete su palabra. Él es su propio intérprete. Él dijo, una virgen concebirá, y ella lo hizo. Él dijo, que sea la luz, y la hubo. Y nosotros no estamos viviendo en la edad de Lutero, o la de Wesley, o la edad pentecostal. La edad pentecostal fue solo una restauración de los dones volviendo a la iglesia, pero estamos viviendo el tiempo del atardecer, estamos viviendo en el tiempo del llamamiento fuera de la novia. Y también como fue difícil para los católicos ver a Lutero, y para los luteranos ver a los wesleyanos, y para los wesleyanos poder ver la edad pentecostal, así también es difícil para el pentecostal ver esta edad. Siempre ha sido de esta manera, porque es derramado sobre una simiente elegida, y solo esa. Eso es lo que la Biblia enseña. Ellos no lo pueden ver. Inclusive Jesús oró por ellos. Dijo que estaban ciegos y no lo sabían. El Apocalipsis nos dice, en esta edad de la iglesia de la Odisea, cuando Él fue sacado de la iglesia, que ellos están desnudos, miserables, pobres, ciegos y no lo saben. Volvió de nuevo. Ellos no lo pueden ver, no lo pueden comprender. Están tan metidos en las tradiciones. Recuerden, la palabra de Dios prometida por la boca de Jesucristo, el mismo Dios que habló la creación a la existencia, Él fue el que habló antes de la fundación del mundo las palabras y que sea, y lo hubo. Él dijo, Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por Él y el mundo no le conoció. Todos los que le conocieron, a ellos les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. El Creador mismo, cuando Él levantó a Lázaro de los muertos, dijo, no se extrañen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros escucharán la voz del Hijo del Hombre y saldrán. El mismo Dios que dijo, sea la luz, dijo, la voz del Hijo del Hombre despertará a aquellos que están en la tumba. Tiene que suceder en su tiempo. Él habló que sean macho y hembra, y así y todo esto años y cientos de años antes que sucediera. La inspiración cayó sobre el profeta Isaías y él dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Su nombre será llamado Consejero, Príncipe de Paz, Dios Todopoderoso, el Padre Eterno. Pasaron años, meses, años, días, semanas. Los años pasaron, cientos de años pasaron. Y 800 años después, Emanuel nació de una virgen. ¿Por qué? Es porque fue hablado por los labios del profeta ungido de Dios y se lanzó una semilla. ¿Ven? Y en aquella gran hora, dijo, buscarán, me pedirán una visión o una señal. Él dijo, yo les daré una señal eterna. Una virgen concebirá, una señal eterna. Ahora nos damos cuenta que en esas horas de verdadera apretura es entonces cuando normalmente el Espíritu de Dios llega. Él permitió que los 3 hebreos entraran al horno ardiente, antes que Él moviera una mano. Pero cuando Él se mueve, Él se mueve. Ahora, notamos aquí en Lucas, en el capítulo 17 y el verso 30, que Él dijo que en los últimos días el Hijo del Hombre se revelaría a sí mismo, así como lo hizo antes de Sodoma y Gomorra, y que las mismas condiciones existirían. Y Él habló de Moisés, y discúlpeme, no de Moisés, pero de Noé. Cómo era que la gente estaba comiendo, bebiendo y demás, casándose y dándose en casamiento. Luego Él dijo, ahora, así como fue en los días de Lot, así también será en el tiempo cuando el Hijo del Hombre esté siendo revelado.
El Hijo del Hombre fue revelado al grupo de Abraham como un hombre, un profeta en forma de carne humana, un hombre ordinario con ropa polvorienta, y Abraham le llamó Elohim. Ahora, Jesús promete que aquí en los últimos días el Hijo del Hombre será revelado de nuevo a un grupo de esa misma clase, la simiente real de Abraham, justamente antes que caiga el fuego. Recuerden, la iglesia no recibió otro testigo, o sea, Abraham y aquellos, pero el Hijo prometido que ellos buscaban apareció inmediatamente después de eso. Y la iglesia está buscando al Hijo prometido. Él vendrá justamente después de los días de este ministerio. Él será revelado desde los cielos. Ahora, lo vemos demasiado claro. Tiene que ser así. Ahora, lo único que tiene que haber es algo impulsando que entra en el hombre. Dios vindica y le dice y le muestra que esa es la cosa que va a suceder. Y que uno va